En un montón de ocasiones os he dicho que el actuar de Dios es sorprendente, y leyendo el capítulo octavo, el inicio del capítulo octavo en los Hechos de los Apóstoles, te das cuenta hasta qué punto. Mirad, objetivamente la persecución es mala, y comenzamos a leer la primera persecución que se decreta contra la Iglesia. Tras la muerte de Esteban, ese motín popular, tras la muerte del primer mártir cristiano, se va a extender a lo largo de toda la ciudad de Jerusalén. Y eso hace que al comenzar la persecución en Jerusalén, los cristianos tengan que abandonar la ciudad y comenzar a evangelizar en las regiones limítrofes a Jerusalén, es decir, Samaria, que está al norte de Judea, o algunas de las zonas costeras del actual Israel. O sea, significa que el mensaje cristiano se expande precisamente gracias a la persecución que se desata en el año 36 tras la muerte de Esteban. O sea, la persecución, lejos de apagar la llama de la fe de la Iglesia, lo que hace es aumentarla todavía más. Igual que el viento es incapaz de apagar un incendio forestal, sino que lo hace todavía mucho más vivo, mucho más potente, expande las llamas. Bueno, pues así es la fe de la Iglesia. Las dificultades no apagan la fe de la Iglesia, sino que son un combustible para que la fe de la Iglesia se convierta en mucho más viva. De tal manera que cuando tú experimentas dificultades en tu vida, ¿a qué te lleva la dificultad? ¿A dudar de Dios? ¿A desanimarte? ¿O te lleva precisamente a todo lo contrario? Dice los Hechos de los Apóstoles: aquel día se levantó una gran persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, pero cuando se dispersan llevan el mensaje cristiano, hasta tal punto que se nos narra la evangelización de Samaria. Precisamente uno de los diáconos acude allí. Dice: por lo que toca a Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías. El gentío unánime prestaba atención a lo que decía Felipe, al oír y ver ellos las pruebas maravillosas que ofrecía, pues de muchos de los que tenían espíritus inmundos, dando fuertes gritos, salían, y muchos paralíticos y cojos se curaban. O sea, la persecución no ahoga el mensaje cristiano, sino que maximiza y multiplica el bien. La situación de dificultad que tú puedas estar pasando en estos momentos es una situación que dentro del plan providente de Dios puede servir para que ese bien se multiplique muchísimo más. Y dice: hubo una gran alegría en aquella ciudad. No me digáis que no es bonito, hubo una gran alegría en aquella ciudad. Para San Lucas, que escribe también los Hechos de los Apóstoles, la alegría es el signo inconfundible de que tú has sido tocado por la gracia y por el mensaje cristiano. O sea, el fruto de la alegría. Pero pensad, Samaria era la ciudad pagana por excelencia en el Antiguo Testamento. Sabéis que los samaritanos cocinaron una fe como hoy día nos gusta, a la carta, una especie de Masterchef de la fe. Juntaron una fe yavista, tradicional judía, con un culto sincretista de otros 4 o 5 dioses de la zona de Asiria, y se fabricaron una religión apostatando de la religión del Antiguo Testamento. Bueno, pues es precisamente a estos a los que peor están, a quienes se evangeliza primero. O sea, nunca debemos desesperar cuando puedo notar que en mi vida yo estoy peor y que la acción de Dios seguro que se va a manifestar en personas que están un poquito mejor o que tienen más nivel espiritual que el mío. No, o sea, Jesús precisamente busca a aquellos que peor están. Los samaritanos habían apostatado de la fe judía, pero es que no habían dado alojamiento a Cristo cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, hasta tal punto que el propio San Juan le dijo a Jesús: ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo contra los habitantes de Samaria? Y bueno, ahora precisamente les está lloviendo fuego del cielo, pero el fuego del Espíritu Santo. O sea, son premiados a pesar de que han sido los primeros en abandonar la fe. O sea, esto es increíble. O sea, cómo Dios persigue con su misericordia al que nosotros podemos pensar que menos se lo merece. Así es que enhorabuena si estás escuchando este vídeo, porque quiere decir que este mensaje es para ti. Dice que en ese momento Pedro y Juan fueron a Samaria y rezaron para que bajara sobre esos habitantes el Espíritu Santo. O sea, atención,
San Juan le había pedido a Jesús en su evangelio, en el evangelio de San Lucas, San Juan le había pedido a Jesús que hiciera bajar fuego del cielo que castigara a los samaritanos. Y ahora es él, San Juan, el que va a Samaria y le pide a Dios que envíe fuego del cielo, pero el fuego del Espíritu Santo. ¿Veis cómo pueden cambiar incluso los corazones de los propios apóstoles? Aquel que rezó para que bajara fuego del cielo, ahora, apenas 3 años después, reza para que baje fuego del cielo sobre los habitantes de Samaria, pero el fuego del Espíritu Santo, porque hasta ese momento habían sido únicamente bautizados, pero no habían recibido la confirmación, el don del Espíritu Santo. De hecho, San Pedro y Juan van allí, rezan por ellos, y dice que les imponen las manos para que baje sobre ellos el fuego del Espíritu Santo. De tal forma que dice: así pues, ellos, después de dar testimonio y haber expuesto la palabra de Dios, según volvían a Jerusalén los apóstoles, evangelizaban por muchas aldeas de samaritanos. La Iglesia nunca se para ante la persecución. Las dificultades no te bloquean, las dificultades te dan alas. Y los apóstoles evangelizan Samaria, donde ellos no eran queridos, porque con Jesús les habían expulsado de ahí. Samaria, que era la última, se llena de la alegría del Espíritu Santo, y encima, ¿dónde se vuelven Pedro y Juan? A Jerusalén, es decir, donde les estaban buscando para perseguirles, donde ya les habían metido 2 veces en la cárcel y habían comenzado a perseguirles, y sin embargo a ellos les da igual. O sea, ¿cómo puede Dios transformar los corazones y cómo puede Dios hacer que personas que están dominadas por el miedo se lancen a la aventura? Bueno, es que este es el milagro de la sanación interior que obra la gracia de Dios en nosotros. Por eso déjate tocar por esta gracia divina que transforma los corazones y no veas hasta qué punto.